ejercicios. Exacto. Resulta que la densidad del material es su masa entre su volumen. En el sistema internacional la masa, la unidad es el kilogramo y el volumen es el metro cúbico, mientras que en el sistema CGS sería el gramo la masa y el centímetro cúbico el volumen, ¿no? El volumen puede ser calculado de las dimensiones de un ejemplar por su forma. A través de una forma cilíndrica utilizamos una fórmula, ¿no? ¿Sí se acuerdan de cuál es la fórmula del cilindro para obtener ese volumen? No. y puede tener una forma irregular que va a ser difícil de determinar, ¿no? El volumen puede ser encontrado del desplazamiento de agua en un cilindro dado en el cual el ejemplar es inmerso. Ok, entonces, ¿cómo obtenemos la masa de la muestra? Tengo mi muestra, ¿sí? Puede ser cilíndrico, puede ser irregular, como vemos aquí en la imagen, ¿ok? Y entonces, bueno, con esta herramienta, pues yo voy a tener que, ¿su qué? Su peso seco, su peso natural. Natural, ¿no? Natural, ¿no? Entonces ya lo que pesa. Peso natural. Así es, ¿sí? ¿Y cómo determino su volumen? Poniéndolo en agua, tal vez. Poniéndolo en agua, ¿no? Pero o sea, hay ocasiones pues, que no tenemos este material o mi muestra es muy grande, ¿no? Y entonces pues tendríamos que romper la estructura, decía yo, ¿no? Entonces vamos a decir que tengo un probetón, lo lleno hasta cierta parte de agua y luego meto mi muestra, ¿no? Y entonces el desplazamiento del agua pues va a ser mi volumen desplazado y así voy a utilizar esta probeta para sacar el volumen. O bien, ¿sí? Decíamos que puede ser por fórmula, ¿no? Bueno, tengo un cilindro de roca, entonces para obtener su volumen va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿sí o no? Esta sería el área, ¿no? Sí. Y lo tengo que multiplicar por la altura. Su longitud o su altura, ¿no? Y ahí ya tendré volumen del cilindro, ¿ok? ¿Sí? Entonces, 1 kilogramo por metro cúbico va a ser igual a 1000 gramos sobre 100 centímetros cúbicos, o va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico, y 1 gramo por centímetro cúbico va a ser igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, ¿no? La mayoría de las rocas, su densidad anda entre 1.5 gramos por centímetro cúbico a 3 gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Entonces, si alguien me da valores de, no, ten 12 gramos por centímetro cúbico, híjole, tendría que ser material del centro de nuestro planeta, ¿no? Y todavía no alcanzamos a traer muestras de allá, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que nos está, ¿qué? Nos está engañando el resultado, ese está mal el resultado obtenido, ¿ok? ¿Sale? Sí. Sí, profesor. Ok, de una vez les digo con este ejercicio, ¿no? La gravedad específica con la letra G es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, ¿no? Se supone que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Entonces, si yo tengo un bloque de roca con dimensiones de largo igual a 85.5 centímetros, alto de 79 y de espesor de 43.8 centímetros, y tiene una masa, esto lo usamos en una balanza y tiene una masa de 953 kilogramos, ¿no?
Sí, ¿cómo encuentro la gravedad específica de esta roca? Bueno, pues este bloque roca está implicando un bloque rectangular, ¿sí o no? Tiene una forma rectangular. Sí, profe. Entonces, el volumen es el producto de sus dimensiones, largo por altura por el espesor. Entonces, sustituyo nada más el largo 85.5 por la altura 79 por 43.8. Las unidades son centímetros, entonces yo lo voy a transformar a metros y esto me da un volumen de 0.2958 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, como la gravedad específica es la relación ¿entre quién? Entre la densidad de la sustancia y la densidad del material. Entonces, la densidad de la sustancia es su masa, que me dicen que es de 953 kilogramos, entre su volumen, que ya lo obtuve aquí, que es de 0.2958 metros cúbicos. Por lo tanto, su densidad será 3.252 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Bien. Para sacar esa gravedad específica que me piden, pues, es la densidad de la sustancia, que ya la sacamos aquí, entre la densidad del agua. Entonces sería 3.222 kilogramos por metro cúbico sobre 1.000 kilogramos por metro cúbico. Ah, ¿está de dónde salió? Salió de acá, ¿no? Que decíamos que la densidad del agua tiene 1 gramo por centímetro cúbico, que va a ser igual a 1.000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces nada más tomo esta, ¿no? Hay ocasiones que me dan densidades de 9.81, de 1, eso depende de las unidades, ¿no? De estas unidades. Pero si yo me llevo en mente que la densidad del agua es de 1.000 kilogramos por metro cúbico, pues entonces esto será dimensional, ¿no? Porque estas unidades se van y entonces 3.222 sería la gravedad específica de este bloque de roca. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. El peso específico, también llamado peso volumétrico. ¿Sí? ¿Qué es el peso específico? No es más que la relación del peso de la sustancia entre el volumen de la sustancia, ¿no? Entonces, el peso específico es el peso entre el volumen, ¿no? En el sistema internacional, el peso serían los newtons y el volumen metro cúbico, ¿no? En el sistema CGS sería la unidad ladina. Entonces, bueno, de aquí tenemos que el peso es igual a la masa por la aceleración. Creo que sí vemos acá eso, ¿no? Masa sobre volumen, ¿no? Y aquí entonces el peso sería la masa por la aceleración de la gravedad. El peso del material, pues, va a ser igual a la masa por la aceleración originada por la gravedad. Entonces aquí, si sustituyo al peso por la masa por la acción de la gravedad entre esto, entonces resulta que el peso específico es igual a que, ¿sí? Si yo saco la gravedad aquí, entonces me queda masa sobre volumen por la aceleración de la gravedad, y la masa entre el volumen, mencionamos hace ratito que era la densidad, ¿no? Entonces el peso volumétrico es igual a la densidad del material por la aceleración de la gravedad. La aceleración, pues, es 9.8 metros por segundo cuadrado, y esta puede ser descrita en términos del peso volumétrico, ¿no? La gravedad específica. Entonces, la gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, pero esta densidad, sí, si yo la multiplico y la divido entre la gravedad, pues entonces tendré que esta gravedad específica también la puedo describir entre la relación ya no de la densidad, sino del peso
específico de la sustancia o del peso volumétrico entre el peso del agua. ¿Sí o no? Entonces tenemos que el peso del agua aquí va a ser igual a la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Si sé que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico y de la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pues entonces tengo que el peso volumétrico del agua o el peso específico del agua es igual a ¿qué? A 9.8 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Sale. Sale y vale. Ok. Vamos a calcular la densidad en gramos por centímetro cúbico de una roca cuyo peso volumétrico es igual a 27.6 kilonewtons por metro cúbico. Ok, el peso volumétrico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad, entonces la densidad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser igual. Me dicen que el peso volumétrico es igual, este peso volumétrico es igual a 27.6 por 10 a la 3 newton por metro cúbico. Ok, aquí estamos transformando los kilonewtons en newton y por eso le estamos multiplicando por 10 a la 3, ¿ok? Y entonces, bueno, pues la densidad de aquí la voy a sacar, ¿no? Densidad es igual a ¿qué? A esto entre esto que voy a despejar, la aceleración de la gravedad. Y esto me da igual a 2.820 kilogramos por metro cúbico, pero me dicen que se las dé en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a ser igual a 2.82 gramos por centímetro cúbico, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, está bien. Ahorita regreso a esto. ¿Sale? ¿Usted también da mecánica, profe? ¿Mande? ¿Usted también da meca de suelos? No. No, ¿por qué? No, solo pregunto, profe. Sí, no. No, no. Está muy, está lleno esa materia. ¿Ok? Ay. Ok. Ok, pero del peso seco. ¿Qué onda? Bueno, ya mostramos cómo lo sacamos, ¿no? Y no es más que meter este material al horno, ¿sí? Y poner el horno a 105 grados centígrados, más o menos 5. O sea, puede ser 110 o puede ser 100 por un tiempo de 24 horas, según norma, ¿no? Según maestro, le dicen 10 minutos, 15. A veces cuando tú no has hecho nada de práctica, pues que piensas que no cambian tus valores, sí cambian, ¿no? ¿Ok? ¿Está bueno? Sí. Déjenme ver.
estarás. Ok. Y entonces lo dejo 24 horas a 105 grados centígrados de temperatura en el horno, la mufla o la estufa, o como le llamen, o como tenga una la herramienta, ¿no? Y lo dejo por un día, lo saco, lo dejo enfriar a temperatura ambiente y lo peso en la balanza. Entonces ya tengo ya tengo ya tengo y entonces ya lo multiplico por 100 y me va a dar el contenido de humedad, ¿ok? Que dice en donde WM-NAT es el peso del material en estado natural y WM seco es el peso del material seco. El contenido de humedad está muy ligado a la porosidad de la muestra y a la profundidad de la misma. En ciertos materiales porosos se ha observado que la disminución de la resistencia al variar el contenido de humedad es muy grande. A mayor contenido de humedad, menor resistencia y viceversa. Así las tobas, por ejemplo, las tobas son unas rocas ígneas piroclásticas del sitio La Presa se llama Santa Rosa y está en el estado de Jalisco. En estado seco tiene una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado con una contenido de humedad del 20%. Profe, Pero, no estamos viendo pantalla? Nada en la pantalla. Ay, perdón. No les puse la pantalla, pero les estaba platicando, ¿no? Estábamos en esta, ¿no? Y decía yo que para obtener esa muestra la meto por 24 horas a temperatura de 105. La puedo dejar en 100, la puedo dejar en 95 porque me da el parámetro, la norma, sí, más o menos 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasa el tiempo, la saco del horno, la mufla, la estufa y la dejo que se enfríe a temperatura ambiente y ya la peso. Entonces pues ya se supone que con la temperatura que le puse, pues ya le saqué todo el agua que tenía en los poros, ¿ok? Ya no va a tener humedad, ya no va a tener agua. Y entonces, bueno, al pesarla tengo Si ya inicialmente tengo le resto le divido entre este valor que obtuve y ahí tendré yo, sí, el contenido natural de agua, ¿no? Para ejercicios a veces me dan, si tengo un contenido natural de agua de tanto por ciento, es de tanto, y en estado seco es de tanto, pues ya nada más aplico esta, ¿no? Pero a veces no me lo dan, me dan estos dos. Entonces tengo que hacer esta relación, ¿ok? Entonces decíamos que está muy ligado a la porosidad de la muestra y a la profundidad de donde obtienes la misma. En ciertos materiales porosos se ha observado que la disminución de la resistencia al variar el contenido de humedad, decía, es muy grande. A mayor contenido de humedad, menor resistencia y viceversa, ¿verdad? A mayor resistencia, menor contenido de humedad. Así las tobas, que dije que son rocas ígneas piroclásticas del sitio de una presa que se llama Santa Rosa en el estado de Jalisco, ¿sí? En estado seco tienen una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, con un contenido de humedad del 20%, pero cuando se satura, ¿sí? Baja la resistencia a 30 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, no bajan a la mitad, ¿no? A la mitad serían, ¿cuánto? 105, ¿no? Bajan como un 70%, ¿no? Y entonces, bueno, sí es importante, ¿no? Y más si está en una presa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del contenido de humedad? No, profe. Ya. Una disculpa, yo por ahí tengo imágenes y dibujos de esto que hice, ¿no? Pero como creí que íbamos en el 3, pues sí me brinqué todo eso. Ok, el siguiente parámetro
lo definimos con la letra griega N y le llevamos porosidad, ¿no? Y la porosidad, ¿qué es? Es la relación entre el volumen de vacíos que tiene una roca en este caso y el volumen de la muestra de la roca. Y esta se expresa en porcentaje al multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, N minúscula o porosidad es igual a B de V, volumen de vacíos, entre B de V, volumen de la muestra, ¿no? La porosidad es la propiedad que más afecta a las características mecánicas de una roca, siendo inversamente proporcional a la resistencia y densidad y directamente proporcional a su deformabilidad, ya que la existencia de huecos puede dar lugar a zonas de debilidad, por lo general decrece a profundidad. A ver cómo está, profesor Rubalcaba. Sí, a profundidad. Mientras más profundo te metas, sí, la porosidad se va tendiendo a cero, ¿ok? Entonces las rocas tienen huecos con diferentes formas. Por ejemplo, en la caliza y en el basalto, los valores de la porosidad pueden alcanzar hasta el 20%, mientras que en un granito pues es del orden del 0.1, ni siquiera el 1%, ¿no? Y el granito es una roca ígnea intrusiva, mientras que la caliza es una roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio, y el basalto, ¿sí? Pues es una roca ígnea intrusiva y tiene muchas vesículas, muchos poros el basalto, ¿no? La caliza tiene porosidad derivada de que el carbonato de calcio lo disuelve fácilmente cualquier tipo de agua, no importa su pH o su pH, va a disolver ese carbonato, es muy débil, ¿ok? El basalto nace con esos huecos, con esos poros, ¿sí? Cuando sale a superficie, el aire se entrampa en burbujas. Cuando sale a la superficie, esa burbuja se rompe y pues le genera un poro, ¿no? Muchos creemos que tiene bastante porosidad, entonces es permeable. No, necesariamente, ¿sí? Puede ser muy porosa la roca, pero si no están interconectados los poros, pues no va a ser permeable, porque la permeabilidad es la propiedad que tiene el material de permitir el paso del agua. Si los poros no están interconectados, pues el agua se va a quedar entrampada ahí en el poro, ¿ok? Pero si están interconectados, pues entonces sí, el material le va a permitir el paso al agua. Entonces, sí, realizamos valores de resistencia a la compresión simple, de módulos de deformabilidad y de velocidad de las ondas longitudinales, vemos que a mayor porosidad, menor resistencia, a mayor porosidad y menor módulo de deformabilidad. A mayor porosidad, la velocidad de la onda longitudinal, que en general puede viajar de 5 a 7 kilómetros por segundo, pues se va a reducir hasta algunos metros en muchos materiales, ¿ok? Entonces, si la porosidad afecta mi resistencia, mi deformabilidad, mi velocidad de onda para sacar módulos dinámicos, ¿qué puedo yo hacer si el material o la roca es muy porosa? ¿Qué puedo hacer como ingeniero? ¿Qué puedo recomendar ya que yo no lo puedo hacer? ¿Qué puedo recomendarle al que va a construir una obra? ¿Qué le puedo recomendar? ¿Nada? Cuando la roca es muy porosa, profe. ¿Sí? Em, ¿Qué le puedo decir? Mira, gallo, o bueno, como se apellide, o como... ¿Qué le vamos a ¿Inyección de concreto? Sí. ¿Sí? Mira, tu material es muy poroso
y la porosidad baja la resistencia, y si vas a construir aquí un edificio de 15 pisos, pues no va a resistir, si vas a poner una presa tampoco va a resistir. Además, si esa porosidad, los poros están interconectados, tienes una alta permeabilidad, es decir, pues no vas a generar lo que quieres generar de electricidad. Entonces, ¿sabes qué? Está muy porosa, tienes que darle tratamiento, ¿no? ¿Y cómo le podemos dar tratamiento si está a profundidad, a cierta profundidad? ¿Qué tendríamos que decirle? ¿Tienes que hacer qué? ¿Concreto? Sí. Concreto. Sí tapará los poros el concreto a profundidad. No creo. Inyectados, profe. Ándele, ¿verdad? O sea, necesitamos que inyectar una lechada, le llaman, ¿no? Que es una lechada, agua y cemento, ¿no? Sí. Y entonces vamos a sellar la mayor cantidad de poros, ¿no? Entonces vamos a ¿qué? Hacer que baje la porosidad de la masa rocosa y por ende suba su módulo, suba su resistencia y la velocidad de la onda longitudinal también viaje más rápido, ¿ok? Sí, profe. Ok, vamos aquí a esta relación. Caray. Vamos a dejar de presentar y lo vamos a presentar otra vez. La ventana, esta. Ok, entonces la porosidad, ahí están viendo la presentación esta de los ejercicios, ¿no? ¿Sí? Sí. La porosidad es igual al volumen de poros entre el volumen total, ¿no? Y el volumen total es igual al volumen de los poros más el volumen de la matriz. Si la porosidad es mayor de 0 y es mayor o igual a 1, entonces tenemos que el volumen de poros va a ser menor que el volumen total y por lo tanto la porosidad va a ser menor de 1. Si el volumen de poros es igual al volumen total, entonces el volumen de la matriz va a ser igual a 0 y por lo tanto la porosidad va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces puedo tener yo una porosidad igual a 1 o una porosidad menor a 1. Y esto va a depender de el volumen total, del volumen de la matriz y del volumen de poros que tenga. ¿Okay? Para sacar la densidad de los granos o de la matriz, pues tengo que sacar ¿sí? esa densidad por la aceleración de la gravedad y esto va a ser igual a la masa de los granos entre el volumen de sus granos, ¿no? Si mis poros o los poros del macizo rocoso están desocupados o llenos solo por aire, por gas, entonces la masa de los granos es igual a la masa del ejemplar. Y el volumen de los granos va a ser igual al volumen menos el volumen de los poros. Por lo tanto, el volumen de los granos es igual al volumen menos la porosidad. Donde el volumen ¿sí? Va a ser la tendencia del volumen de los granos que es igual a 1 menos la porosidad por el volumen total. Si ρg es igual a m entre B de los granos y B de los granos es igual a 1 menos N o menos la porosidad por el volumen total, pues entonces sustituyo esto aquí, ¿no? Y tengo entonces que la densidad por la aceleración del grado va a ser igual a esta relación, ¿no? Y esto va a ser igual, masa entre volumen es la densidad entre 1 menos la porosidad.
¿Ok? Sí. Ok, de aquí de la densidad, multiplicamos por la aceleración y ρg va a ser igual al peso volumétrico, ¿sí? Entre 1 menos la porosidad. Entonces el peso volumétrico por la aceleración de la gravedad es una relación de esta manera. Bueno, del grado de saturación va a ser la relación entre el volumen de agua contenida en los poros del suelo o de la roca y el volumen de huecos, y se designa con SR, ¿no? Igual a BW, volumen del agua, entre el volumen de los huecos. Si tenemos en cuenta que el contenido de agua es igual al peso del agua entre el peso de la fase sólida, entonces si de aquí despejamos el peso del agua va a ser igual a el contenido de humedad por el peso de la fase sólida, ¿no? Y siendo el peso específico del agua igual al peso del agua entre el volumen del agua, entonces el volumen del agua, si despejamos, va a ser igual al peso del agua entre el peso volumétrico del agua. O sea, nada más estamos haciendo la relación y haciendo un despeje, ¿no? Si sustituimos 2 y 3 en 4, entonces tendremos, si sustituimos 2 en 3, entonces tendremos 4, ¿no? El volumen del agua va a ser igual al peso por el peso de la fase sólida entre el peso específico del agua. Y si sustituimos 4 en la primera, entonces tenemos que el grado de saturación es igual al peso del material por el peso de la fase sólida del material entre el peso volumétrico del agua sobre o por, ¿no?, el volumen de vacío, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí, esto tenemos que utilizarlo para entender que las rocas tienen cierta mineralogía, pues dependiendo de la abundancia del material, ¿no? Entonces, tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 materiales, ¿sí? Son los que suman un total del 98.6% de esos elementos que encontramos en la naturaleza. Entonces tenemos, perdón, no 9, son 8, ¿no? Ando agarrando la otra tabla. ¿Cuál es el más abundante? El oxígeno. Y luego, en abundancia, el silicio. Fíjense que si sumamos esos dos tipos, pues nos dan más del 70% entre ellos dos, ¿no? Es decir, le dejan menos del 30% a todos los demás elementos, ¿no? Entonces, bueno, los principales: oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Ok, otra vez: oxígeno, silicio, aluminio, fierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Y todos los demás, el oro, la plata, bueno, todos los elementos, pues no les queda ni el 2%, ¿no? Entonces, estos son los que representan el 98% y obviamente pues van a estar representados en la constitución química y mineralógica de las rocas, ¿no? Y entonces tenemos que los minerales que llegan a formarse con estos elementos en la corteza terrestre y que los encontramos formando rocas son los feldespatos. Ortoclasa es un sílico aluminato de potasio, pero esta misma fórmula la tiene la microclina, la tiene el sanidino. Son polimorfos, tienen la misma
fórmula química, pero diferentes propiedades, ¿no? Y estos son llamados feldespatos potásicos. Pero también los feldespatos comprenden las plagioclasas, desde la plagioclasa sódica hasta la plagioclasa cálcica. Entonces, fíjense la fórmula química de esta plagioclasa que se llama albita y de esta que se llama anortita. Entre este y este hay otras, ¿no? Que no las puse, pero está la laurita, la bitornita, la oligoclasa, la andesina. Fíjense, esta misma fórmula es esta. Y el potasio puede sustituir al sodio o el sodio puede sustituir al potasio. Si quitamos aquí el potasio y metemos al sodio, entonces tendremos, sí, no un feldespato llamado ortoclasa, sino tendremos una plagioclasa llamada albita, ¿ok? Pero si es el calcio, ¿sí? Ahí ya no opera porque no tiene la misma fórmula química, ¿sí? El calcio puede sustituir al sodio, al potasio no, pero tampoco tiene esta fórmula química, ¿sí? Pero fíjense, aquí el aluminio gana 1 y el sílice pierde 1, ¿no? Para mantener en equilibrio la valencia de esta plagioclasa, y entonces sí, hay una sustitución iónica en pareja, ¿no? El sílice se ve sustituido por aluminio y el calcio se ve sustituido por el sodio, ¿ok? Y los feldespatos todos alteran arcillas. El cuarzo es otro mineral común formador de roca, ¿no? Las micas, una negra y otra blanca. Hay otras, pero estas son las principales, las de mayor abundancia por sus elementos. La muscovita, que es una mica de color blanco o incoloro, y la biotita, que es de un color negro. Miren, el magnesio y el fierro hacen que le dé ese color negro, mientras que este tiene que aluminio y potasio. Le da el color blanco o incoloro. Los anfíboles, la horblenda, tienen aluminio, magnesio, calcio, sodio. Son silicatos. Los piroxenos también son silicatos, sí, con calcio, magnesio y hierro. Anfíboles y piroxenos son prietos, son oscuros. El olivino también es un silicato de magnesio y de fierro. Inclusive, si quitamos el fierro no pasa nada, aquí nada más habría que agregarle un número 2 y tendremos el mineral de la familia olivino, que es rico en magnesio y que se llama fosterita. Al revés, quitamos el magnesio y ponemos fierro 2, SiO4, entonces tendremos fayalita, que es un olivino rico en hierro, no tiene magnesio, ¿eh? Y si cualquier combinación que tenga de magnesio y hierro, entonces se va a llamar olivino, ¿ok? Carbonato de calcio, la calcita, es otro mineral formador de roca. La dolomita es otro mineral formador de roca. La caulenita, las arcillas, también son minerales formadores de roca. El óxido de hierro, ¿sí? Es otro mineral que encontramos en las rocas. Entonces, más o menos, estos son los minerales comunes que encontramos formando a las rocas, ¿no? Oiga, ¿la calcita puede estar en un granito? No, lo encontramos en la caliza, o en la caliza dolomítica, o en la marga, ¿ok? Hay minerales que no encontramos en cierto tipo de rocas. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor, ahorita no. Qué bueno. Ya está, ahorita no. Ahí ¿dónde estoy? Aquí está. Ok, les comparto esto de las rocas: granito, ígnea intrusiva, andesita, ígnea extrusiva, caliza, una roca química, arenisca, una roca sedimentaria igual que la caliza, pero la arenisca es clástica, gneiss, roca metamórfica de metamorfismo regional de alto grado, y mármol, una roca metamórfica de metamorfismo de contacto, ¿no?
El granito tiene 0.44, después 1.11 y luego 3.98. A medida que aumenta su porosidad, habíamos mencionado que nacía con el 0.1, ¿no? ¿Y por qué tiene estos valores? Pues porque ya una vez que aflora aquí en superficie, comienza el fracturamiento y la alteración. Y entonces va adquiriendo mayor porosidad, ¿no? Pero también, fíjense, si tenía con 0.44 de porosidad, tenía un 0.20 de absorción de agua, con 1.11, pues casi lo doble, casi lo triple, con una porosidad del 4%, ¿no? Casi tiene 1.6 de contenido de agua. Las andesitas igual, ¿no? Van aumentando su porosidad y también su absorción de agua. Las calizas, vean, también inclusive tienen menos que el granito según y van incrementando su porosidad y también su absorción de agua. Entonces, bueno, a mayor porosidad, mayor que absorción de agua, ¿sale? La arenisca, mira, la arenisca nace con mucha, tiene 26.4 pero luego se va cerrando. ¿Y eso es por qué? Porque el agua lleva muchos carbonatos y va más o menos como lo que comentamos hace rato de que nosotros cuando le decimos al patrón está bien poroso el terreno, hay que inyectarle, ¿no? Aquí la naturaleza con los cementantes va a ir cerrando esos poros, ¿no? Estas no son fracturas, son poros, ¿no? Entonces los va a ir rellenando de cementante. Entonces, bueno, tiene un alto contenido de agua y después va a tener un bajo porcentaje en agua. El gneiss igual va a incrementar, pero no mucho, su porosidad y su absorción de agua. Y el mármol también incrementa más o menos moderadamente, ¿no? Y también la absorción del agua, ¿no? Y ojo con el tiempo T no está normalizado, pero se recomienda para una misma familia de rocas que se quieren comparar usar el mismo tiempo, 1.5 a 3 horas. El grado de alteración se relaciona con la resistencia y deformabilidad de la roca. A mayor grado de alteración, menor resistencia y mayor deformabilidad, ¿ok? Otro parámetro es la alterabilidad, que es la capacidad que tiene una roca para alterarse en el futuro bajo las condiciones reinantes en el sitio. La estimación cualitativa de la alterabilidad de una roca depende de su composición geológica, de su fisuración, de los agentes agresivos y del tratamiento mecánico a que va a estar sometida. La influencia de los dos primeros factores es obvia. Una manera de evaluar el tercer factor es pulverizando una muestra de roca y colocar el polvo que pasa a la malla 300. O sea, es una malla más pequeña que la 200, ¿no? En una solución al 1% de ácido sulfúrico a 80 grados centígrados, es decir, ácido y con temperatura, ¿no? Se deja actuar la solución durante un tiempo de 1 a 7 horas, se elimina el líquido, se seca el polvo y se pesa para conocer cuánto ha perdido. De esta manera se define la alterabilidad específica A como si A igual a PF menos PI entre PI, donde PI y PF son los pesos inicial y final respectivamente. Si A es de aproximadamente el 18% después de las 7 horas de acción del ácido sulfúrico, se dice que la alterabilidad específica es muy fuerte. Sin embargo, este procedimiento es discutible, pues no todos los agentes agresivos contienen ácido sulfúrico, por lo que la alterabilidad específica puede resultar engañosa. Para eliminar esta dificultad se podría tomar una muestra del agente agresivo local, pero esta modificación sí hace que se modifique el procedimiento acostumbrado e implica emplear mucho tiempo para lograr la alteración durante la prueba. Para que los agentes erosivos puedan atacar los minerales, tienen que estar en contacto con ellos, lo cual se facilita notablemente por la fisuración que sufre la roca al ser sometida a métodos de ataque como son los explosivos. Una roca que es inalterable, in situ, por su permeabilidad al aire inferior a 10 a la menos 7 centímetros por segundo, se puede volver alterable si los procedimientos de excavación utilizados aumentan en una forma notable su grado de fisuración. La alterabilidad aceptable en una roca depende del uso que se haga de ella.
La tabla siguiente muestra la relación entre los factores constantes de alteridad y las características de la roca de acuerdo con su uso. Entonces tenemos aquí una fisuración baja, donde la penalidad es menor de 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo, o una fisuración alta cuando la penalidad es mayor de 10 a la menos 7 centímetros por segundo. ¿Ok? Si tengo una alteridad específica baja, con una fisuración baja, entonces el agregado para completo que le puedo dar a la roca, ¿sí? Lo puedo utilizar como agregado para completo, es utilizable. Para fachada, también. Para túnel, pues revestimiento no necesita, y cimentación, pues lo puedo utilizar y no necesita nada de tratamiento. Vean, entonces, alteridad específica baja, fisuración baja, lo puedo utilizar como agregado, como fachada para excavar un túnel o para utilizar el material como cimentación. Pero si la alteridad específica es alta, siendo la fisuración baja, pues no es recomendable utilizarlo ni para agregado ni para fachada. Si tengo que hacer la excavación, pues el revestimiento va a ser necesario, aunque no siempre. Pero la cimentación sí tengo que darle tratamiento a las microfisuras, ¿ok? Si la fisuración es alta y la alteridad es baja, entonces pues lo puedo utilizar para agregado, para fachada, para túnel o para cimentación, sin tratamiento, sin revestimiento, ¿ok? Pero si la alteridad específica es alta y la fisuración es alta, entonces pues se recomienda no utilizar, aunque a veces, pues como dije, tendríamos que utilizar algún elemento que permita que no se tenga una reacción, pero va a ser dinero, me va a salir más caro si tiene una alteridad específica alta, ¿ok? ¿Ale? Vale. La alteración, las rocas, al estar sometidas a la acción agresiva del ambiente, sufren modificaciones en su estructura y composición mineralógica, es decir, se alteran. El grado de alteración I minúscula es un parámetro con el que se trata de definir el estado presente de una roca. Cuando se altera una roca, aumenta su porosidad, de modo que las clasificaciones de las muestras que provienen de una formación rocosa dada, adoptando como criterio el grado de alteración o la porosidad, serán por tanto idénticas. Si P2 va a ser el peso de una muestra sumergida en agua durante un tiempo T y P1 el peso de esa muestra secada al horno a 105 grados centígrados, el grado de alteración I se define por esta relación. I en porcentaje es igual a el peso de una muestra sumergida en agua, ¿sí? Durante un tiempo T, menos el peso de esa muestra cuando es secada al horno a 105 grados centígrados entre este mismo peso, ¿no? Multiplicado por 100, tendré este parámetro que se relaciona directamente con la porosidad, como lo muestra la siguiente tabla tomada de Cremini. Uy, creo que se me pachó, ¿verdad? En fin, el peso específico ya lo analizamos. De una muestra roca es su peso por unidad de volumen, o sea, el peso de la muestra es igual al peso, digo, el peso específico de la muestra, o peso volumétrico es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra, ¿no? Entonces, el peso volumétrico seco va a ser el peso de la fase sólida entre el volumen de la muestra. Entonces, teniendo un cilindro de roca, pues va a ser más fácil que teniendo un material irregular, ¿no? Para sacar el volumen del material es igual al área por la altura, entonces va a ser igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4 por h. Y con esto tenemos nosotros el peso volumétrico. El peso, sí, ya, el peso volumétrico seco, ¿sí? Ya tengo este volumen, entonces ya nada más me faltaría meter este material, como mencionamos hace ratito, a la mufla, y ahí tenemos, ¿no? Ok, me quedo en esta transparencia. Me iban a decir que ya eran las 4, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, Está bien.